Bienvenido nuevamente a Biografías para Tareas. Antes de iniciar con este nuevo personaje, no te olvides suscribirte y activa las notificaciones para recibir un nuevo video cada semana. Deja tus comentarios y ayúdanos a hacer más grande esta comunidad. En esta ocasión te presentamos a Martín Lutero. Pero ¿quién era él? ¿Por qué su relevancia a través de la historia? Martín Lutero era un teólogo alemán. Las aceradas críticas que Martín Lutero dirigió a la disipación moral de la Iglesia romana, centradas al principio en el comercio de bulas, le valieron una rápida excomunión en 1520, pero también lo convirtieron en la cabeza visible de la Reforma, movimiento religioso que rechazaba la autoridad del papado y aspiraba a un retorno a la espiritualidad primitiva. A lo largo del siglo XVI, y por la acción de Lutero y de otros reformadores, y además con el apoyo de príncipes y monarcas deseosos de incrementar su poder e independencia, la Reforma conduciría al establecimiento de diversas iglesias protestantes en el norte de Europa y a las llamadas guerras de religión, las cuales eran entre católicos y protestantes. Con este último de los grandes cismas del cristianismo, el cisma protestante finalizaba la hegemonía de la Iglesia católica en el viejo continente y quedaba configurado el mapa religioso que en líneas generales ha perdurado hasta nuestros días. Iglesias nacionales desligadas de Roma en los países del norte y pervivencia de la Iglesia católica en los países del sur. Contrariando la voluntad de sus padres, Martín Lutero se hizo monje agustino en 1505 y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en 1512. Siendo ya profesor, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia católica. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510. Y censuró también que las bulas eclesiásticas fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. Las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de la Iglesia, expresado desde la Baja Edad Media por otros reformadores que se pueden considerar predecesores de Lutero, como el inglés John Wycliffe o el bohemio Jan Hus. Las protestas de Lutero fueron subiendo de tono hasta que a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas para reparar la Basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta, redactando sus célebres 95 tesis, que clavó a la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg y que pronto serían impresas bajo el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas, pero en cada controversia, Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la Iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. En 1520, Lutero completó el ciclo de su ruptura con Roma al desarrollar sus ideas en 3 grandes escritos reformistas: el llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la Iglesia y el último, sobre la libertad cristiana. Finalmente, el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente. Y el nuevo emperador Carlos V le declaró proscrito tras escuchar sus razones en la Dieta de Worms. Lutero permaneció un año escondido bajo la protección del elector Federico de Sajonia, pero sus ideas habían encontrado eco entre el pueblo alemán y también entre algunos príncipes deseosos de afirmar su independencia frente al Papa y frente al emperador. Por lo que Lutero no tardó en recibir apoyos que le convirtieron en dirigente del movimiento religioso conocido como la Reforma Protestante. Desligado de la obediencia romana, Martín Lutero emprendió la reforma de los sectores eclesiásticos que le siguieron y que conformaron la primera iglesia protestante, a la cual dotó de una base teológica. El luteranismo
se basa en la doctrina de que el hombre puede salvarse solo por su fe y por la gracia de Dios, sin que las buenas obras sean necesarias ni mucho menos suficientes para alcanzar la salvación del alma. En consecuencia, expedientes como las bulas que vendía la Iglesia Católica no solo eran inmorales, sino también inútiles. Lutero defendió la doctrina del sacerdocio universal, que implicaba una relación personal directa del individuo con Dios, en la cual desaparecía el papel mediador de la Iglesia, privando a ésta de su justificación tradicional. La interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía por qué ser un monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, la cual debía ser traducida por consiguiente a idiomas que todos los creyentes pudieran entender. El propio Lutero la tradujo al alemán, creando un monumento literario de gran repercusión sobre la lengua escrita en Alemania en los siglos posteriores. También negó otras ideas asumidas por la Iglesia a lo largo de la Edad Media, como la existencia del purgatorio o la necesidad de que los clérigos permanecieran célibes. Para dar ejemplo, él mismo contrajo matrimonio con una antigua monja convertida al luteranismo. De los sacramentos católicos, Lutero solo consideró válidos los dos que halló reflejados en los evangelios, es decir, el bautismo y la Eucaristía, rechazando todos los demás. Al rechazar la autoridad centralizadora de Roma, Lutero proclamó la independencia de las iglesias nacionales, cuya cabeza debía ser el príncipe legítimo de cada estado. La posibilidad de hacerse con el dominio de las iglesias locales atrajo a muchos príncipes alemanes y facilitó la extensión de la reforma. Tanto más cuanto que Lutero insistió en la obediencia al poder civil, contribuyendo a reforzar el absolutismo monárquico y desautorizando movimientos populares inspirados en su doctrina, como el que desencadenó la Guerra de los Campesinos. La extensión del luteranismo dio lugar a las guerras de religión, que enfrentaron a católicos y protestantes en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII. Si bien las diferencias religiosas fueron poco más que el pretexto para canalizar luchas de poder en las que se mezclaban intereses políticos, económicos y estratégicos. El protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano, pero a su vez también se dividió en múltiples corrientes, al aparecer disidentes radicales en la propia Alemania, como Thomas Müntzer, y al extenderse el protestantismo a otros países europeos, en donde aparecieron reformadores locales que crearon sus propias iglesias con doctrinas teológicas diferenciadas, como la Inglaterra de Enrique VIII o la Suiza de Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Muchas gracias por haber escuchado el video hasta el final. No te olvides suscribirte y dejar en la caja de los comentarios qué personaje te gustaría escuchar en nuestro canal. Además, activa las notificaciones y comparte para que más personas puedan descubrir personajes influyentes en nuestra historia. Hasta la próxima.